Ajá. De esto ya es un brote y que de nuevo está volviendo a producir. ¿Ves? Sí. Está volviendo a producir. Así que estas plantas es como si volviera unas 2 o 3 veces se puede volver a cosechar. ¿Y qué plantan generalmente, profe? En este huerto se ha trasplantado lo que es el brócoli, el tomate, teníamos lechuga que allá ya está algunas en flor, algunos repollos que aquí por la sequía no están desarrollando como debe ser, pero da. Tenemos allá las acelgas, que todavía están pequeñas porque ya las grandes ya les he distribuido a ellos. ¿Cuál es el objetivo de este huerto educativo, profesor, en el marco de la nueva ley educativa? El objetivo del huerto es poder integrar todas las áreas. Aquí está ciencias naturales, cuando sembramos, ¿no ve? Cuando vemos el tiempo, entra matemática, estudios sociales, y cuando vemos la cantidad también va matemática. En la altura de la planta ingresa matemática. Si hablamos de tecnología, el uso de las herramientas que ellos usan para poder cavar, para poder sembrar las plantas. Eso es tecnología. Integramos todas las áreas. Y si hablamos de valores, por ejemplo, si yo paso por acá cuidando la planta, estoy respetándola a cada planta. Respetar la vida, tan importante. Claro, eso ya es los valores que practica también. Y si hablamos de la distancia de cada planta, entra matemática. Todas las áreas están insertas en el huerto. Aunque no lo creamos, aunque lo veamos cualquier cosa, pero todas las áreas se integran al